Te doy la bienvenida a la semana número 12 aquí, en sabercomunicar.com. Muchos me habéis pedido en los comentarios de la membresía que publique únicamente ejercicios, alguna lección en concreto. Así que, como el hábito hace al monje y la práctica hace al maestro, vamos a centrarnos en esta lección en los ejercicios. En concreto te traigo 10 que vas a poder implementar nada más terminemos esta lección. Vamos a por ellos. El primer ejercicio de estos 10 se trata de generar 3 palabras aleatorias que combinaremos con la técnica Seinfeld que hemos trabajado que incorpore una moraleja. Como ves en pantalla estamos en palabrasaleatorias.com, que es un generador de palabras totalmente aleatorio. Entonces, lo primero que vamos a definir es el mensaje a transmitir y después utilizaremos la técnica Seinfeld para generar una historia que tenga esa moraleja donde incluiremos estas 3 palabras que van a aparecer. En este caso voy a trabajar el hecho de transmitirte la importancia que tiene la práctica diaria. Vamos a ver qué tal. Generamos 3 palabras aleatorias. Revistas, chico y zorro. Empezamos con la historia Seinfeld. Hace unas semanas estuve viendo la masterclass de Richard Branson, el emprendedor famosísimo y gran empresario, propietario de más de 400 marcas. En su masterclass hablaba de cómo de pequeño se dedicó a la industria de las revistas. En concreto fundó la revista Student. Y eso que era solamente un chico pequeño, tendría unos 15 a 16 años. Sin embargo, era un zorro muy hábil para los negocios. Con la práctica diaria, este hombre empezó con constancia a construir un gran imperio. Y muchas veces él decía que no le apetecía llevar a cabo las acciones, pero que al final era bueno tomárselo como algo práctico. Es decir, yo voy todos los días a trabajar y eso al final generará un resultado. Lo mismo sucede con la práctica en la comunicación. Cuando nosotros practicamos todos los días, al final obtendremos un gran resultado. Quizá lo que hagamos hoy sea muy poquito. Mañana haremos un poquito más y quizá dentro de 3 días un poquito menos. Pero al final somos el resultado de la suma de todas estas pequeñas acciones. Por tanto, te recomiendo que hagas como el zorro inversor, el zorro empresarial de Richard Branson, que pongas el foco no en el resultado, sino en la práctica diaria. Por tanto, a mejorar tu comunicación. Esto sería una técnica Seinfeld que te he enseñado en esta membresía, combinando con estas 3 palabras. Ha salido revistas, ha salido chico y ha salido zorro. Facilísimo, entre comillas. Hay veces que es más sencillo, otras veces menos. Pero es algo que tienes que practicar a diario. Muy recomendado. El segundo ejercicio es cambiar las emociones. Con el mismo discurso que hemos planteado en el punto 1, vamos a hacerlo pero cambiando las emociones. En un discurso lo harás muy alegre, en otro discurso lo harás muy triste, e incluso en algunos harás la combinación, en algunas partes muy alegre, otros muy enfadados, tal y como vimos en la semana número 11, en la clase de la voz. El objetivo es que aprendas a modular al máximo si estás muy triste o incluso estás muy alegre, que se te note y verás el cambio que vas a ir generando de un discurso a otro. Totalmente recomendado. Aquí no hace falta que repita el mismo ejercicio, lo único que tienes que hacer es aplicarlo, lo que hemos visto en este ejercicio 1, pero cambiando las emociones y por tanto cambiará tu registro de la voz. El tercer ejercicio es clave y es que muchas veces nosotros acabamos hablando de temas que son apasionantes para nosotros. Al final es nuestro cajón desastre. Vamos a recurrir a esos temas que nos gustan, sobre los que desarrollamos una cultura general mayor, pero esto nos dificulta porque cuando nos saques de esos temas tópico, vamos a caer en un tipo de comunicación más estándar, más difícil. ¿Por qué digo estándar? Porque al final es lo que la gente suele hacer, hablar con un tono más tranquilo, mantenerse siempre con los mismos recursos y solamente cuando hablamos de los temas que nos apasionan es cuando nos movemos por dentro y empleamos toda esa comunicación no verbal que destaca. Pero eso es lo que tenemos que cambiar. Lo que tenemos que hacer es conseguir emocionarnos hablando de temas que no nos gustan. Aplicando la misma estrategia voy a compartir contigo pantalla de nuevo. Tenemos aquí, ya ves, revistas chico y zorro, palabrasaleatorias.com. Vamos a generar otras 3, pero en este caso voy a hablar de un tema que no me apasiona mucho, que son los aspersores de jardín. Un aspersor. Entonces vamos a hacer el mismo sistema. Te voy a convencer de que compres el mejor aspersor de jardín.
No el mejor, sino que compres un aspersor. Verdes, bajo y elevar. Por suerte, me ha tocado algo bastante sencillo. Cuando era pequeño recuerdo que mi padre siempre iba al chalet de mis abuelos y se encontraba con una imagen muy parecida a la de la sabana africana. Todo oscuro, marroncito, con poco verde en su césped. Y es que este césped muchas veces era inexistente y únicamente el pasto se encontraba en algunas regiones donde podía haber un pequeño oasis o algún brote de agua muy esporádico. Sin embargo, cuando al final he conseguido alquilar un buen bajo en plena ciudad, nosotros tenemos una terraza. El problema es que no nos llega la suficiente agua y para conseguirlo tendríamos que elevar una zona donde podamos colocar un aspersor. Cuando el jardinero nos presentó la propuesta, yo no estaba muy de acuerdo porque pensaba que con una manguera sencillamente íbamos a conseguirlo. Pero fíjate en lo que me dijo. ¿Tú sabes, Fernando, el ahorro de tiempo que vas a tener con un aspersor programable? ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Cuántas clases podrías estar dando en lugar de pegando manguerazos al jardín? ¿Cuánto tiempo puedes dedicar al estudio en lugar de estar, de nuevo, pegando manguerazos al jardín? Únicamente elevando esa zona y colocando un aspersor con un temporizador vas a poder recuperar el tiempo. Vas a poder llenar de verde ese bajo con terraza que tienes. Y yo dije, wow. Por tanto, te recomiendo que ahorres tiempo y recuperes el único activo irrecuperable en tu vida que como es el tiempo. Lo único que tienes que hacer es colocar un aspersor de jardín en aquella zona que quieras hidratar para que crezca una vegetación sana y fuerte. Hay discursos mejores y hay discursos peores. El objetivo está claro, contar una pequeña historia aplicando la técnica Seinfeld donde incorporemos estos elementos. De nuevo, la práctica hacia el maestro. Al principio serán cuestiones absurdas, hay veces que los temas no dan más de sí, sin embargo, el practicar con un tema que no sea de tus favoritos hace que tengas que utilizar más recursos. Y eso es lo que me ha pasado a mí ahora. Un aspersor de jardín no es para nada sexy. A mí no es algo que me guste ni me motive. Es un elemento que aparece en la vida de quien tiene jardín. Los recursos que hay que emplear y el esfuerzo mental es muchísimo mayor. Por tanto, te recomiendo que lo practiques. Busca temas que no te gusten, que incluso hasta odies, y habla de ellos. Así te esforzarás mucho más en sacar un buen discurso. El cuarto ejercicio es muy divertido y consiste en grabarse modo teletienda. Para los que seáis de otras partes del mundo y que no conozcáis la teletienda, es un formato anuncio muy clásico. ¿Quieres saber cuánto tarda el ser humano promedio en salir a comunicar de manera efectiva? Hoy te voy a explicar qué es lo que sucede con un descuento bárbaro. Lo que tienes que hacer es entrar en sabercomunicar.com e inscribirte por un precio mágico. Es muy divertido. El objetivo aquí es que salgas totalmente de tu zona de confort, que grabes tipo teletienda y así verás qué es lo que no tienes que hacer. Los beneficios de hacer este discurso tipo teletienda es que vas a forzar mucho la voz jugando con las tonalidades, jugando con tu registro y así verás hasta dónde eres capaz de llegar. Te divertirás, es un ejercicio bastante divertido y buscarás los puntos persuasivos que son necesarios para conectar con tu audiencia. Luego te lo has de llevar a un terreno más natural, a algo más normal y que no sea tan dramático. Pero el formato teletienda es muy divertido y un ejercicio que te recomiendo aplicar de vez en cuando. El quinto tipo de ejercicio es grabar en otro idioma. If you can talk in English, just practice the same way as you will do it in Spanish. O si parles valencià, pots fer el mateix. Lo mismo con el catalán, con el italiano, lo que sea. Cualquier idioma que conozcas, ponlo en práctica. No es lo mismo practicar en tu lengua materna que practicar en otro idioma. El cerebro no funciona del mismo modo porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en nuestra lengua materna. Por tanto, tenemos más recursos. Si tenemos que practicar en otro idioma, vamos a estar forzando mucho más la máquina y eso es lo que buscamos. No solo mejorarás en el nuevo idioma, en el idioma en el que estés practicando, sino que además vas a mejorar tus habilidades de comunicación y eso es algo estupendo y que te recomiendo. El sexto ejercicio es el audio de la muerte. El objetivo es que saques ahora mismo el WhatsApp, el Telegram o lo que utilices y le envíes un audio a una persona aplicando una técnica Seinfeld, la estrategia que quieras, pero el objetivo es transmitir un mensaje. Puede ser quedar con esta persona, invitarla a tomar un café y no hacer ninguna muletilla.
El problema está en que si haces alguna muletilla dentro de este minuto, tienes que borrar el audio y volver a empezar. No puedes parar hasta que envíes el audio. Si consigues enviar el audio sin haber utilizado ninguna muletilla e incluso aplicando alguna de las técnicas que hemos visto en la membresía, mucho mejor. Pero ese es el audio de la muerte. Tienes un discurso de tan solo 1 minuto y enviándoselo a alguien de tu confianza lo más limpio posible. Un discurso directo al grano. El ejercicio número 7 incorpora algo espectacular y que utilizamos en el día a día. Vamos a la sesión de las falacias, donde estuve enseñándote 3 de las falacias más importantes. Lo que quiero es que practiques la utilización de estas. ¿Cómo? Puede ser lo mismo, palabras aleatorias utilizando un Seinfeld, donde empleemos estos recursos, puede ser en el audio de la muerte o en alguna conferencia. Pero lo que quiero es que incorpores de forma activa estas falacias dentro de ese discurso, porque así irás entrenando tu cuerpo la habilidad de hacerlo. Y esto es algo que todos los grandes oradores utilizan. Acabo de aplicar el ad populum. Quiero que te salga de forma natural. Obviamente todos los grandes oradores no hacen este ejercicio, pero yo te lo digo y esto hace que en tu cerebro ya vayas asociando que esto es algo muy generalizado y que por tanto es bueno. Esa es la magia, poder aplicarlo de una manera natural. Y al final te saldrá de forma inconsciente. El ejercicio número 8 es de mis favoritos y es algo que a mí me cuesta y por tanto trato de hacer. Consiste en salir a la calle delante de gente y grabarte frente a la cámara. Puede ser simular un discurso para una historia de Instagram, para un vídeo en YouTube, lo que sea, pero el objetivo es grabarte mirando a la lente negra mientras hay personas a tu alrededor. Beneficios: estás mirando a la lente negra trabajando los mismos sistemas comunicativos que harías frente a una cámara, pero sumándole el factor de nervios, ridículo, vergüenza ajena y tienes un público mirándote. Te aseguro que es de lo mejor que puedes hacer. A mí me ayuda mucho. Haciendo esto, pierdo la vergüenza. Empiezo a acostumbrarme a que me importe poco lo que opinen los demás. Al principio este ejercicio era de los que más me costaban y hoy es algo muy natural y que trato de practicar para asentar esa capacidad. Es muy bueno. El ejercicio número 9 se llama el reloj loco y consiste en ir narrando discursos, puede ser con las mismas 3 palabras aleatorias y la estrategia Seinfeld, pero variando el reloj. Vas a ir cambiando de forma rápida, con apenas un poquito de tiempo para pensar, con los siguientes escenarios de tiempo. El primer discurso, 60 segundos. El segundo discurso, 2 minutos. El tercer discurso, 5 minutos. Y el cuarto, 10 minutos. Es decir, cuando pasen 60 segundos tendrás que parar el discurso, estés donde estés. El objetivo es conseguir adecuar tu mensaje a ese tiempo. Y te aseguro, cuanto más tiempo tienes, más fácil es. Y cuanto menos tiempo tienes, es mucho más complicado. Ese es el reloj loco. 60 segundos, 2 minutos, 5 minutos y finalmente 10 minutos. Pruébalo y verás cómo es de los ejercicios que más te hacen mejorar. Vamos con el 10º ejercicio y este es una obligación. Estamos ahora mismo compartiendo pantalla en una aplicación que se llama Palabra del Día. Una aplicación que todos los días te va a recomendar una nueva palabra a estudiar. Entonces, la palabra que nos sale es gallofero. Persona que vive sin domicilio y mendigando. El objetivo es que todos los días busques una palabra de estas nuevas, además puedes activar una notificación, aprendas qué significa esa palabra y la incorpores en un discurso. Por ejemplo, te invito a pasar las vacaciones en mi finca rústica, y allí se te recibirá como un verdadero amigo, mas no puedo prometerte mi presencia, dado que soy como un gallofero, que en vez de pedir ofrenda pide aventura, que vive sin domicilio fijo y mendigando. Complicada. ¿Cómo utilizaríamos esto? Yo soy como un gallofero, vivo de hotel en hotel, enseñando a las personas a mejorar su comunicación. Lo único el mendigando, que es lo que no haría. Entonces, esta es la jugada, tratar de encontrar un pequeño discurso donde puedas implementar la palabra del día. Si quieres mejorar mucho más, le damos aquí al dado y nos va a generar otra palabra. En este caso, atusar, cortar el pelo para igualarlo o arreglárselo con la mano o el peine mojados. También cortar los extremos de las plantas de un jardín para igualarlas. Aunque el bichon frisé es un perro bastante pequeño, tener uno es muy divertido, debido al pelo afro y esponjoso y un rostro que siempre le hace parecer alegre. El pelo además es muy suave y se lo suele atusar para mantenerlo presentable. Esa sería una buena palabra.
Todos los días me atuso el pelo por los lados para salir a comunicar de una forma mucho más elegante. Esa es la jugada. Tratar de generar nuevas palabras, aprenderlas e incorporarlas en discursos como puede ser el que hemos visto al principio. 3 palabras, estrategia Seinfeld, el audio de la muerte, cualquiera de estos te sirve. Por tanto, esta es una lección totalmente práctica. Ya conoces los 10 ejercicios que te recomiendo aplicar. Vamos a por ello. La práctica hace al maestro. Nada más termine esta lección, quiero que pongas en marcha uno de estos 10, porque así irás mejorando día tras día tu comunicación. De este modo, serás un orador imparable. Soy Fernando Miralles, ha sido un placer ser tu profesor de nuevo esta semana y nos vemos en la siguiente lección. Un gran abrazo.